Y vamos a otro tema porque un estudio liderado por la Universidad Católica reveló que la vacuna del laboratorio Sinovac puede generar inmunidad celular frente a la variante Omicron. Queremos profundizar en este tema con Susan Bueno, directora científica del estudio Sinovac en Chile y también investigadora del Instituto Milenio e Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, Susan? Muchas gracias, muy gentil por recibirnos en este día, en la víspera de Navidad, además. Bueno, muchas gracias y saludos a todos los que están viendo en este minuto, en esta Navidad, 24 horas. Bueno, lo primero para entender los alcances de este estudio, ¿qué es lo que encontraron que es tan relevante? Bueno, primero que todo creo que es muy importante aclarar que cuando se produce inmunidad, especialmente cuando estamos hablando de inmunidad inducida por una vacuna, básicamente hay varios componentes que se generan para prevenir y para protegernos contra los microorganismos. En este caso, normalmente se producen anticuerpos y también se produce una respuesta inmune celular. Entonces, cada uno de estos componentes hay diversas formas de evaluarlo en el laboratorio y actualmente, tan pronto como apareció y se dio a conocer la emergencia de esta nueva variante, comenzamos rápidamente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Ciencias Biológicas, a trabajar para poder implementar metodologías que nos permitieran evaluar en los voluntarios del estudio clínico fase 3 para la vacuna CoronaVac la presencia de elementos inmunes que reconocieran a la variante Omicron. Recordemos que esta variante sigue, por supuesto, siendo un coronavirus, un SARS-CoV-2, pero que ha mutado y por lo tanto tiene algunos elementos que son distintos y eventualmente podrían significar que la inmunidad podría ser menos eficiente. Uno de los primeros resultados que tenemos, y que son resultados preliminares, es la evaluación de la respuesta inmune celular, que son células que son inducidas por la vacunación, que confieren la memoria inmunológica y cuando se encuentran frente al virus infeccioso o componentes del virus se activan. Entonces, en nuestro estudio lo que realizamos fue exponer a linfocitos T de personas vacunadas con CoronaVac con tercera dosis a elementos de la variante Omicron, incluyendo aquellos elementos que el virus ha modificado. Y encontramos que efectivamente estas células son capaces de reconocer estos elementos y por lo tanto producir algunos componentes que son necesarios para la eliminación viral. Estos resultados son preliminares, hemos iniciado tempranamente estos resultados y esto nos estaría indicando que efectivamente se produciría una respuesta inmune que sería apropiada para reconocer a la variante Omicron. Ya, y las personas que están vacunadas con 3 dosis de Sinovac, que son pocas, porque la mayoría tiene 2 Sinovac y una Pfizer como refuerzo o una AstraZeneca como refuerzo. Sabemos que la casuística es pequeña todavía, pero esas personas que tienen las 3 Sinovac, ¿qué pasa con la transmisión? ¿Logran transmitir la Omicron a pesar de no verse afectados o no? Bueno, básicamente uno esperaría justamente que las vacunas que se utilizan como refuerzo, dado que tienen componentes de coronavirus y que van a ser también reconocidos por las células y otros componentes inmunes que fueron inducidos por la vacuna CoronaVac, van a ser también capaces de amplificar esta respuesta inmune y también generar niveles más elevados de estas células y estos anticuerpos que deberían y uno esperaría que pudiesen funcionar también apropiadamente contra Omicron. Es importante mencionar, Davor, que anteriormente se han evaluado la capacidad de estos elementos de poder reconocer a otras variantes que han circulado anteriormente en nuestro país, como por ejemplo la variante Gamma o la variante Delta, y también se ha identificado que la respuesta inmune celular es capaz de entonces reconocer a los componentes de estas distintas variantes. Y esto se da principalmente porque cuando la respuesta inmune celular reconoce a los componentes virales de diferentes flancos, digamos, por diferentes ángulos. Entonces es mucho más diversa. Por lo tanto, se esperaría que justamente también una dosis de refuerzo con otras vacunas, lo que se denomina una inmunización heteróloga, pudiese generar también componentes para poder reconocer estos componentes que son compartidos finalmente entre todas las variantes de coronavirus. Oiga, y de acuerdo a estos resultados preliminares que entrega este estudio, que ojalá se confirmen al final en unas par de semanas más, ¿las personas más protegidas son los adultos, son los niños, son las personas que están en edad media, son los hombres, son las mujeres o protege a todos por igual esta tercera dosis de Sinovac?
Bueno, todavía no tenemos suficientes datos para poder dar respuesta a esas preguntas. Claramente, a medida que sigamos avanzando con estos estudios, vamos a incluir a diferentes, digamos, grupos de personas para justamente hacer esa diferenciación, si es que hay alguna diferencia en términos de algunas poblaciones que pueden ser más o menos, por ejemplo, respondedoras a esta variante. Sin embargo, dado que se ha demostrado que en población adulta mayor, en adultos y también en niños, se induce una respuesta inmune celular por la vacunación, y lo que estamos estudiando en la Universidad Católica por la vacunación con CoronaVac, se esperaría que también eventualmente se pudiese tener un reconocimiento equivalente. Sin embargo, esto no significa de que vamos a tener que estar menos, digamos, preocupados, y por lo tanto es muy importante que, a pesar de que estemos vacunados, y por supuesto las personas que no se han vacunado aún, es muy importante que lo hagan, porque estamos demostrando de que hay componentes inmunes que nos permitirían protegernos contra esta variante, colocarse la dosis de refuerzo y también seguir utilizando las medidas de cuidado, como son el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, lavado de manos, para utilizar todas las herramientas que conocemos para evitar que esta variante se convierta en el problema de salud que, por ejemplo, estamos viendo en otros países en el hemisferio norte. Doctora, y teniendo a la vista este informe preliminar que entregan ustedes con el doctor Kalergis, que han trabajado todo el año, todo este año, todo el año pasado con el tema de las vacunas, habría que pensar, además, viendo la decisión que tomó ayer el gobierno, que la cuarta dosis a fines de febrero va a ser una Sinovac sí o sí. O sea, yo creo que básicamente eso es una decisión que se tiene que discutir justamente con las autoridades a la luz de los estudios, digamos, que se están realizando, y de hecho uno de los elementos importantes que hemos hecho en nuestro país, como usted menciona, con nuestro equipo en la Pontificia Universidad Católica, es hacer un seguimiento muy riguroso de por una parte, la seguridad de la vacuna CoronaVac, y por otra parte, muy importante también, es cómo se va evolucionando, cómo va cambiando la respuesta inmune en el tiempo. Actualmente ya estamos evaluando la respuesta inmune, cómo se mantiene la respuesta inmune después de un año de que se produjo la primera inmunización, y aproximadamente entre 4 a 6 meses después del refuerzo, y estamos viendo que efectivamente los niveles de inmunidad se incrementan, se mantienen en el tiempo, y por lo tanto efectivamente esta sería una vacuna que sería muy apropiada, obviamente, para utilizarla como una dosis de refuerzo. Sin embargo, hay que evaluar también todos los antecedentes científicos, clínicos que se han obtenido con otras vacunas para tomar la mejor decisión para una cuarta dosis. Claro, todo esto tiene que ver con la variante Omicron, que es la que nos convoca hoy día 24 de diciembre, pero de aquí a febrero, dice usted, quizás es otra la que está dominando el mundo, ¿no? Totalmente, yo creo que eso también tenemos que estar muy conscientes. Hemos observado durante estos últimos 2 años que aproximadamente cada 6 meses va apareciendo una nueva variante, y esto va a seguir ocurriendo mientras exista en el mundo población que no esté vacunado, que tenga niveles de vacunación muy bajos. Porque el virus, al reproducirse en personas que son susceptibles y que no tienen ningún grado de inmunidad, tiene la posibilidad de mutar, y por lo tanto que se seleccionen variantes del virus que sean más infecciosas, que puedan evadir la inmunidad, y por lo tanto siempre vamos a tener que estar atentos a la aparición de estas nuevas variantes, y por supuesto ir estudiando cómo las vacunas que actualmente están en uso pueden protegernos contra estas nuevas variantes. Doctora, y si esta vacuna ha mostrado muy buena respuesta frente a la variante Delta, que ya lo vimos que no pasó o no tuvimos el escenario catastrófico que se preveía para nuestro país, tiene buenos resultados con la variante Omicron también, ¿por qué no se usa masivamente en el mundo? ¿Por qué todavía Pfizer, AstraZeneca son las vacunas que dominan el mundo, que tienen otros principios, que no inoculan el virus, que trabajan con el vector viral o con el ARN mensajero? Yo creo que pasa por varios aspectos que son más allá de los científicos, justamente en términos de cuáles son las empresas farmacéuticas que están principalmente trabajando en los diferentes países, y obviamente la entrada de otro tipo de vacunas. De hecho, estas vacunas basadas en virus inactivados han sido desarrolladas no solamente por Sinovac, sino por varias otras compañías productoras de virus, como en India y otras compañías, digamos, que están en China. Y obviamente yo creo que justamente en el minuto que se empezaron a desarrollar las vacunas, todas van, digamos, un poco en paralelo, sin tener mucha claridad
cuál va a ser la que mejor funciona, o sea, hasta que no se tuvieron disponibles los estudios clínicos fase 3. Pero claramente hay que ir evaluando cómo va cómo va evolucionando la pandemia, especialmente en términos de el número de casos que se van generando con estas nuevas variantes y cómo la inmunidad nos va protegiendo justamente contra estas nuevas variantes. Ya vemos, por ejemplo, que hay países en Europa que han tenido un impacto muy grande con la variante Delta o que están teniendo ahora con la variante Omicron, y claramente nos está indicando de que justamente el tipo de vacuna que se utiliza, pero también las medidas que se aplican y que las personas individualmente toman para prevenir esta enfermedad tienen un rol muy importante. Por lo tanto, es esperable de que todos los datos científicos a nivel mundial, epidemiológico, puedan ir alimentando sobre todo a todas las instituciones que toman las decisiones de elegir la vacuna que sea la más apropiada para poder superar esta pandemia. Doctora, no sé si se puede comparar, pero son las preguntas que están, yo creo, rondando en la mente de muchas personas. Alguien que está vacunado con 2 Sinovac y una Pfizer, ¿cuánto menos protegido está frente a una persona que tiene 3 dosis de Sinovac? A ver, nuevamente esas son preguntas que son muy difíciles de responder porque uno tiene que tener los datos científicos para poder comparar. Nosotros actualmente en el estudio científico clínico tenemos, el estudio consta de vacunación con dosis de Sinovac, todas las dosis de Sinovac, y obviamente la vacunación heteróloga, es decir, 2 dosis de Sinovac más una vacuna que no sea la misma, se esperaría que también obviamente va a inducir una respuesta inmune, va a activar a estos componentes inmunes que fueron generados originalmente por la vacuna Sinovac y por lo tanto los van a amplificar. En términos teóricos, uno podría anticipar de que efectivamente también se va a producir esta expansión de componentes inmunes celulares que van a ser capaces de reconocer al virus por diferentes flancos, pero habría que hacer una comparación lado a lado de ensayos experimentales para poder comparar los niveles, por ejemplo, de inmunidad celular que produce una y otro esquema de vacunación. Y finalmente, lo que yo creo que también hay que tener muy en cuenta, que justamente los análisis a nivel de laboratorio son muy importantes, pero los términos de protección se evalúan en estudios poblacionales, en donde se va evaluando en la población cómo se va comportando la pandemia, cuántos números de personas están infectadas o han presentado infección o hospitalización, por ejemplo, sin estar vacunados, estando vacunados con 2 dosis, con 3 dosis, y las 3 dosis de qué tipo son. Por lo tanto, hay que estar atentos a esa información también. Y justamente mientras no se tengan esos antecedentes, seguir tomando todas las medidas de resguardo para prevenir el contagio. Doctora, ¿y quiénes son las personas que hoy día tienen 3 dosis de Sinovac? Porque de alguna manera cuando uno va a la dosis de refuerzo no hay mucha opción de elegir, salvo por el tema de la edad en que la AstraZeneca no se puede colocar, pero el resto se le coloca Pfizer. Claro, actualmente, de hecho, se han aplicado dosis de refuerzo de acuerdo a los calendarios de vacunación, justamente a personas que han tenido diferentes condiciones por las cuales no han podido utilizar las vacunas de AstraZeneca, justamente en términos de edades o también de acuerdo a la disponibilidad. Y por lo tanto, de hecho, la vacuna Sinovac ahora es una de las vacunas que está siendo utilizada de manera masiva a nivel infantil, a nivel de la población pediátrica. Por lo tanto, actualmente tenemos, y también eso es bien interesante en nuestro país, porque tenemos una diversidad bien importante de personas que tienen diferentes esquemas y de la disponibilidad de vacunas que hay para uno u otro grupo. Por lo tanto, esto también le da una diversidad a nuestro país en términos de protección, y yo creo que los resultados de efectividad, de ir viendo cómo se comporta la cómo se comporta la variante o la pandemia, básicamente en nuestro país va a ser bien interesante cuando se analicen los datos y se puedan desglosar una vez que ya haya pasado un tiempo prudente para poder realizar este tipo de análisis. Doctora, lo último, a ver si nos da un regalo de Navidad. ¿En qué parte de la pandemia estamos? Hoy día tenemos 1.426 casos nuevos, 7.896 activos. ¿Estamos cerca de terminar con esta larga historia que ya cumple 2 años o no? Bueno, ahí hay que ser muy también precavido en términos de las expectativas que se pueden tener, principalmente porque existe una situación actualmente en la que, si bien hay países como por ejemplo Chile, que tienen una tasa de vacunación muy importante, hay países que actualmente tienen una tasa de vacunación de menos del 10%. Y esto significa que van a seguir siendo grupos susceptibles a la infección con el virus y a la generación de nuevas variantes. Por lo tanto, mientras no exista en el mundo un porcentaje
porcentaje de vacunación importante, y estamos hablando de sobre el 50% para todos los países, no podemos decir que esta pandemia ha terminado. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo y también apelando un poco, digamos, en Navidad a la generosidad, a la solidaridad, que hay que hacer esfuerzos importantes para que países que tienen menos acceso a vacuna y tienen menor porcentaje de cobertura puedan acceder, y de esta manera se va a permitir proteger a todo el mundo. Como siempre, ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias por esta entrevista y que tenga una feliz Navidad. Igual para usted y para todos los auditores. Que esté muy bien. Que le vaya muy bien. Buenas tardes.